Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Bienvenidos a esta quinta temporada de su programa Tabú, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Level Social Club, aquí en nuestra querida y bella ciudad de Morelia. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante. Voy a darles una cita de Fernando de Magallanes y con esto se darán cuenta cuál es nuestro tema y posteriormente presentaré a mi amiga Dafne Gutiérrez. ¿Pero qué te parece, Dafne, si de una vez te presento? Claro que sí, Luisa, muchísimas gracias. Yo me voy de seguida, porque este tema es muy interesante, Dafne. Así es, bienvenidos todos ustedes que nos acompañan. Así bien lo dices, un tema muy interesante, polémico incluso. Y bueno, pues antes que nada vamos a dar la bienvenida a nuestro panel de invitados, Luisa. Bien, le damos la bienvenida al doctor Luis Miguel Morales, doctor en Geografía, académico de investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM Campus Morelia. Muchas gracias por la invitación. Compañeros, muchas gracias por estar aquí en este programa. También nos acompaña esta noche Francisco Javier Alcaraz, un querido amigo, quien es físico, matemático y del grupo ONIX, Divulgación Científica. Paco, ¿qué tal? Pues, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes en el Sistema Michoacano. Gracias. Y también, por último, bueno, no podíamos quedarnos con la duda. Tenemos aquí en vivo un terraplanista. Él es Walter Fabián Ceja, con quien vamos a platicar acerca de este tema. Bienvenido. Así es, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es ¿piensas redondo o plano? Y quiero abrir con esta cita precisamente de Fernando de Magallanes. La iglesia dice que la tierra es plana, pero yo sé que es redonda, porque vi su sombra en la luna y tengo más fe en una sombra que en la iglesia. Así que hablemos, ¿es plana, Walter, o es redonda? Bueno, específicamente es esférica, porque incluso en la teoría de los terraplanistas existe el concepto de que la Tierra es un disco, es redonda, pero plana. Entonces la Tierra en realidad es esférica. Entonces nuestro pensamiento, al menos el de la ciencia que prevalece, la ciencia occidental sobre todo, es que la Tierra es esférica. Sí, bueno, y es un pensamiento que se viene trabajando no nada más desde la época de los grandes navegantes que redescubrieron, por ejemplo, con Cristóbal Colón, que definieron esa parte, ¿no? Si es la Tierra un disco o le podemos dar la vuelta, que eso lo demostró Cristóbal Colón en 492. Antes todavía de Jesucristo, Eratóstenes y otros filósofos griegos ya habían trabajado en ese tema y sobre sombras, el eclipse, proyecciones que veían del cielo, pero más que nada Eratóstenes, haciendo uso de la geometría, demuestra que la Tierra es redonda y la mide. Así es. 300 años antes de Cristo. Que de acuerdo a las sombras. De acuerdo a las sombras. Así es. Ahora bien, ¿desde cuándo la gente piensa que la Tierra es plana, Walter? Bueno, esta situación comenzó a mediados de 1850. Por ahí unos personajes ingleses tienen un lago que se llama el lago o el río Bedford. Entonces hubo un personaje que determinó que pues él tenía una cierta inquietud, dado que él también era agrimensor y se dedicaba a la medición terrestre, y pues había ciertas curiosidades que a él no le checaban. Entonces, en base a mediciones y experimentos, él determinó que no existía tal curvatura para determinar que la Tierra era esférica. Yes. La Tierra. La Tierra. Walter, entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, yo me pongo a pensar,
¿no existirían los meridianos, el uso de horarios si la Tierra fuera plana? O cuando sale el sol, no sé cómo iluminaría el sol, ¿no habría el día y la noche en otras partes del planeta? Es muy buena pregunta. Yo creo que Walter sería genial que nos explicara porque nosotros no Ok, manera. yo traje un material que, bueno, no sé si hubiese sido posible compartirlo, pero en base a también, pues, experimentos empíricos, no de personas que son científicas como los compañeros que, pues, tienen un alto grado de estudio, pero sí con una curiosidad, como yo siempre he comentado, determinaron elaborar un modelo de acrílico, donde en dicho modelo se iluminaba con una lámpara desde una perspectiva diferente, simulando las sombras que generaba y la luz que generaba dicha lámpara. Es decir, como si tuviéramos una esfera cortada por la mitad y yo con una lámpara, dependiendo de dónde la posicione, me genera una luz o una sombra en dónde está. Hay unas fotografías que, bueno, yo me di a la tarea de traer donde en un mismo punto se aprecia la luz solar y la luz, digamos que de la noche, pero no de manera horizontal, sino vertical. Entonces, esta parte demuestra o pretende mostrar que esa luz no está donde dicen que está. También traje otras imágenes donde se aprecia como el sol está entre las nubes y no detrás de las nubes. Entonces esto quiere decir que hay un movimiento, digamos que de una manera... También, bueno, me gustaría mostrar otra imagen para mostrar el analema solar. El analema solar es el movimiento que describe el sol en un mismo punto. Si usted toma una fotografía en el mismo punto todos los días del año, se dibuja una especie de un 8. ¿Okay? Entonces, ese 8 visto en plano, pues se ve como un 8. Pero si uno lo deforma en 3D, eso se ve el movimiento del sol que está registrado en mapas desde 1800 por cartógrafos italianos, ingleses y franceses. Son mapas que no tienen, digamos que poco, tienen mucho. Y hay también un poco más de literatura de civilizaciones antiguas, donde tienen también plasmados en, pues digamos que en la información que hay de ellos, lo que yo les trato de describir. Actualmente existe una batalla en redes sociales acerca de este tema. ¿Es conveniente seguir ese tipo de, pues, de conflictos, por así decirlo, en la internet? Bueno, yo creo que no es de beneficio para nadie el entrar en conflictos sobre ideas, ¿no? Definitivamente, ¿no? De hecho, una de las características de la verdadera ciencia es que no debe ser dogmática, es decir, el científico debe estar abierto a cualquier idea, incluso si va en contra de sus propias creencias o lo que él cree que ha sido probado, ya sea que la idea sea nueva o en este caso una idea renovada, ¿no? Acerca de la forma de la Tierra. No debe existir ninguna crítica en absoluto a las personas que piensan diferente a lo que está establecido. Lo preguntaba porque actualmente, si ustedes se han visto, es el único lugar, por así decirlo, donde se puede dar esa voz a lo que yo pienso. Y bueno, empieza una serie de conflictos, de, pues incluso hasta de faltas de respeto, no, que mira, que yo y que esto y que lo otro. ¿Cómo podemos hacer que la gente, que en este caso tanto piensan que es esférico como la Tierra sea plana, cómo podemos dar ese punto intermedio y que nos acerquemos a foros ya más en forma, Paco? Bueno, Paco, ¿qué te parece? Discúlpame. Vamos a una pausa y regresamos para que tú nos orientes y nos informes qué es lo que puede hacer de acuerdo a la pregunta que lanzó esta Dafne. Vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa Tabú, quinta temporada. Entiendo muy bien de que se vale, incluso en la ciencia, el tener creencias, pero se tienen que verificar con pruebas científicas. Hay diferentes maneras de probar estas cosas, pero no necesariamente el público en general. Yo creo que para que exista un conocimiento y un avance, un progreso en general, tiene que haber siempre una apertura al diálogo y al entendimiento a través de las diferencias que existen entre las opiniones.
Continuamos en esta quinta temporada de Tabú y bueno, pues ya lo sabes, jueves de reflexión, jueves de preguntas. Así que, Paquito, comentábamos acerca de este espacio, de estos foros que pueden existir para que la gente debata abiertamente sobre este tema. Así es una maravilla, la verdad, que se pueda debatir tranquilamente, se pueda construir más que nada el conocimiento y de ahí debemos de partir. ¿Cómo es que evitamos que haya desacuerdos o que podamos avanzar? ¿Sí? Simplemente. Bueno, tendríamos que empezar por la base de qué es una teoría. La teoría viene de la raíz que nos dice es observar. Partimos de la observación, pero es una observación que aparte confirma lo que se está observando, ¿sí? Hay que verificar. Y esa es la parte que nos va a abrir el tema. ¿Cómo verificamos si la Tierra es plana o es esférica? Y ahí viene el trabajo de tanta gente desde hace, no 100, 200, miles de años, ¿sí? Entonces, si partimos de Eratóstenes, que él hizo un trabajo muy sencillo, que por aquí me permití traer una maqueta, y si ustedes ven, Eratóstenes lo que hizo fue ver las sombras. En la biblioteca de Alejandría, donde él trabajaba, se presume que fue director, no estoy muy seguro, hay versiones que administraba o que simplemente acudía mucho a la biblioteca. Lo que pasa es que en una ciudad lejana, más o menos ahora como a unos 800 kilómetros, se decía que en cierto día del año no había sombras en los pozos o en los postes. Al mediodía no había sombras. Y en cambio, donde él vivía en Alejandría, ese mismo día sí había sombras. Ustedes dicen, bueno, ¿y eso lo podemos verificar aquí en Morelia? ¿O tenemos que ir a Egipto como Eratóstenes? No, aquí en Morelia lo podemos hacer y justamente es un día especial, el aniversario de la ciudad de Morelia. Sí, el 18 de mayo, los fundadores de la ciudad escogieron ese día en especial. ¿Por qué? Porque ese día, al mediodía, no hay sombras en la ciudad de Morelia. Entonces podemos verificarlo. Si hacemos eso y ahora con la tecnología le pedimos a otro amigo que esté, por ejemplo, de aquí a Tijuana, ese mismo día le decimos, oye, ¿cómo se ven las sombras afuera de tu casa? Pon una botella en el patio y me dices si tiene sombra o no tiene sombra. En ese instante podemos ver que sí tiene sombra. Y el único modelo que lo responde es una curva. ¿Sí? Walter mencionaba, no, es que el sol no está tan lejos, incluso pueden pasar las nubes por detrás del sol. Si eso fuera cierto, un globo aerostático podría ver el sol de espaldas. Un avión podría ver un sol de espaldas, la luna de espaldas. Y obviamente, pues, no es posible, ¿no? Eso creo que está más que demostrado. Pues dice Walter que sí. Un globo aerostático lo puede hacer. Ahora tenemos viajes espaciales que son fáciles de, digamos, más accesibles, donde puede salir de la atmósfera a 100 kilómetros de altura. Ya se ve ampliamente la curvatura de la Tierra. Pero ¿sabes qué pasa, Paco? Que los terraplanistas precisamente es en lo que no creen. ¿Cómo convencerlos de que el planeta es una esfera? Bueno, cuando partimos de la premisa de que no se cree, es una negación. Entonces ya estamos más en el terreno de las fábulas que de las teorías. Sería como yo de decir que los niños no nacen de las mamás, vienen de las cigüeñas. Y todo lo que ven ustedes en las maternidades es un fake, porque la industria farmacológica quiere sacar 30,000 pesos por cesárea. Entonces no es cierto que los niños nacen de las mamás, llegan por cigüeñas, las duermen obviamente con anestesia y ya nada más les presentan el bebé y listo. ¿Quieres decir que la verdad es tangible, se observa? Es correcto y el conocimiento científico, las bases teóricas del conocimiento científico están respaldadas por eso, por lo observable y comprobable. Pero ellos también tienen fundamentos. Sí, pero ahí hay una cuestión que tiene que ver, en la ciencia también existe la creencia. O sea, por eso es la libertad de creer que la Tierra es plana. En la ciencia también existe esa libertad al principio, mientras no está verificado algo, de creer en algo. Por ejemplo, ustedes todos utilizan celular. ¿Han visto las ondas electromagnéticas? ¿Han oído la voz de su ser amado? No. Y sin embargo creen.
funciona, sin necesidad de que sepamos cómo funciona, ¿cierto? Lo mismo las ideas y no es que esté defendiendo las ideas del terraplanismo, no, al contrario. Yo tengo mis ideas muy bien establecidas en la Tierra esférica porque soy practicante de 40 años como geógrafo, pero entiendo muy bien de que se vale, incluso en la ciencia, el tener creencias, pero se tienen que verificar con pruebas científicas. Hay diferentes maneras de probar esas cosas, pero no necesariamente el público en general debe conocer eso. O sea, se vale tener una creencia, inclusive entre los científicos, hasta que no se demuestre lo contrario. Claro, ¿y qué pasaría entonces de lo que nos enseñan en la escuela? Vamos a la escuela, tenemos nuestras clases de geografía y nos enseñan y nos dicen que la Tierra es redonda, y obviamente nosotros crecemos con esto, crecemos con diferentes libros que nos lo muestran. ¿Qué pasa entonces, Walter, con esto? Ok. No creemos tampoco en el viaje a la Luna. En mi opinión, lo que te puedo responder, me parece muy acertado la opinión de aquí del compañero, comulgo con lo que él comenta. Yo creo que para que exista un conocimiento y un avance, un progreso en general, tiene que haber siempre una apertura al diálogo y al entendimiento a través de las diferencias que existen entre las opiniones. Yo entiendo que, como bien comenta el compañero en su ejemplo, de que pues no hay manera de demostrar que nosotros como pensamos que no existe tal viaje a la Luna. Yo pienso que hoy en día hay muchas herramientas de las que cualquier persona puede utilizar en línea sin necesidad de tener un conocimiento tan profundo, pero sí puede hacer el uso de herramientas como hacer el análisis de imágenes que se han mostrado durante, no sé, 60, 70 años de que supuestamente el hombre llegó a la Luna al día de hoy. Y pues se han analizado esas imágenes, esos videos, y la verdad es que no te puedo decir que no son ciertos, pero dejan muchas dudas, porque la edición con la que se hicieron y los análisis que se les han hecho el día de hoy, pues dejan mucho que pensar. Por otro lado, hoy en día lo que te puedo decir, en mi opinión, es que cuando hay un viaje hacia supuestamente el exterior, hace no mucho un dueño, un magnate de una compañía telefónica realizó un viaje con unos personajes que eran agremiados de su compañía. Entonces, pues dicho viaje, las tomas, siempre se ve el despegue, una parte, y después empieza a ser una parábola. Entonces, si un objeto va al exterior, yo no sé si alguno de ustedes ha utilizado un dron, yo me dedico a la medición, y un dron, cuando lo manda uno verticalmente, empieza a perderse de cierta manera. Claro, también tienen una altura restringida de vuelo, pero no describe una parábola si uno lo mueve de manera vertical. Ellos describen que tienen que encontrar un punto por donde salir de la atmósfera para evitar ciertos roces de las estructuras y que existe un daño en las estructuras de las naves que van a salir. Pero sin embargo, siempre se ve la trayectoria frontal, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando un objeto sale del exterior nunca se muestra la vista en tiempo real de la cámara trasera para efectivamente ver que está dejando una altura, una capa de las capas con las que se componen de gases en la superficie, en la estratosfera y ese tipo de capas, y simplemente se muestran cosas muy específicas? Entonces, si es una situación que nos debería de congratular a todos, porque pues se supone que hay un viaje de una distancia enorme de aquí a la Luna, donde hace 60, 70 años hubo una comunicación perfecta, que hoy un teléfono, si se queda un poquito sin señal en 2-3 kilómetros, no lo puede lograr. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, como eso, a mí en ese aspecto se me hace un poco difícil de entender. No estoy diciendo que no sea cierto, a mí se me hace difícil de entender cómo hace 70 años lograron comunicarse a la distancia que había en tiempo real de la Tierra a la Luna perfectamente, sin ninguna interferencia ni nada. Y ahora, como decía el compañero, con tanta interferencia electromagnética, pues no se logre dicha comunicación, a veces no para esos fines, sino también puede ser hasta en cuestiones que sirvan a la sociedad. A ver, me parece que el doctor tiene algo que decir. Da la casualidad
de que yo soy además responsable del Laboratorio Universitario de Drones de la UNAM, que está aquí en Morelia, no está en la Ciudad de México, está en Morelia. Entonces ya tengo una enorme experiencia, 10 años más o menos, de volar drones y usarlos. Y me he dado cuenta de un aspecto que contradice la teoría de la Tierra plana. Bueno, en general, uno en la idea de la Tierra plana, uno pensaría de que es posible entonces comunicarse, ya sea visualmente. Yo puedo ver la luz de un faro a cientos de kilómetros, inclusive si es suficientemente potente, y no es así. Pero es el mismo principio de los drones. Hace algunos años tuve la oportunidad de volar un dron sobre una superficie totalmente plana y muy extensa, que es el lago de Cuitzeo, sin obstáculos. Entonces lo levanté a 120 metros, estaba filmando la vida acuática, aves en particular, en el tiempo de migración hacia nuestro país. Y lo llevé cuando todavía la norma permitía que uno pudiera volar más allá de 500 metros. Lo llevé lo más lejos que podía. Es un aparato que está diseñado para volar 10 kilómetros y para comunicarse y transmitir imágenes a 10 kilómetros sin problema. Sin embargo, como a los 5 kilómetros, y viéndolo con binoculares, de repente pareció que el dron se metía en el agua, en el lago de Cuitzeo, viéndolo con binoculares más o menos a los 5 kilómetros. Y no solo eso, se empezó a perder la señal y desapareció. Aun cuando en mi cámara yo veía que estaba a 120 metros y todavía veía el lago y veía los pelícanos que estaban hasta allá abajo, ¿no? Evidentemente iba en línea recta el dron. El dron iba a 120 metros, se mantuvo a 120 metros siempre, pero la curvatura de la Tierra hizo que aparentemente el dron se metiera. Es lo que dicen de los aviones, ¿no, doctor? Que inclusive los pilotos, bueno, y fíjese que yo estuve investigando que dicen algunos que no es cierto, que no hay ninguna curvatura. Y otros obviamente sí dicen que efectivamente el horizonte se ve ya una curvatura de acuerdo a la altitud a la que vuelan. Hay que volar al menos a 10.000 metros de altura para poder observar la curvatura de la Tierra, ¿no? Es tan grande el planeta que después de los 10.000 es mucho más aparente. Mientras más alto, más clara la curvatura de la Tierra. Pero menos de eso, no es fácil ver la curvatura de la Tierra, ¿eh? Y por ejemplo, lo que dice Walter de la famosa fotografía, que seguramente muchos lo recuerdan, lo sabemos, de que la bandera, que según está fotografiada con viento, cuando en realidad no hay viento, ¿verdad? Y con sombra, papi. En el espacio. Bueno, sí, la cara lo dice por todo. eso, o sea, yo respeto, como le digo, y no trato de ir en contra de nadie. Yo creo como, la verdad me gustó mucho y me hace mucho clic lo que el compañero dice, ¿no? Finalmente es la opinión de cada quien. En determinado momento va a llegar la situación en que yo diga, ok, estaba equivocado y él tenía razón. Mi respeto, me quito el sombrero y reconozco que X tiempo estuve equivocado. Y pues viceversa, entonces eso nos da la pauta, yo creo que a todos en general, de que pues bueno, debemos de tener convicciones, pero también debemos de tener el derecho a defenderlas y a comprobarlas. Claro. Y una vez que eso comprueba, uno avanza. Ay, porque a mí me llama mucho la atención, me voy con esta pregunta, Paco, me llama la atención qué pasaría con el sistema solar, la gravedad de la Tierra, qué pasa con todo esto que mantiene a la Tierra si la Tierra fuera plana, porque bueno, yo no me quiero casar ni que es plana ni que es redonda en este momento, sino todo lo contrario. Nos vamos a una pausa, ¿da? Así es, quédese con nosotros, recuerde que es Jueves de Tabú. Regresamos. Mira, yo creo que no se debe de ver como una mentira o algo que en un momento se tiene que juzgar si es bueno o malo. Yo creo que es la idea de alguien en un momento que creyó que esa era la mejor opción. Pero ese movimiento de espiral que concentra la materia hace que al final tengamos finalmente una esfera en el núcleo. Entonces, ¿los libros mienten? Regresamos ya de esta pausa a su programa Tabú y el tema que estamos tratando el día de hoy es ¿piensas redondo o plano? Porque yo aquí no sé si voy a salir pensando en plano o pensando en redondo. Porque antes de irnos a la pausa, Paco, te había preguntado qué pasaría con la gravedad, el sistema solar, el campo magnético, la actividad tectónica si la Tierra fuera plana.
Mira, bueno, realmente no mucho, porque casi todos los fenómenos se pueden explicar a escalas pequeñas, ¿sí? Y a esto venimos ahorita. Comentaba el doctor, es que vemos a la Tierra en parte plana por la escala que estamos usando. La Tierra es muy grande, pero para que se den una idea, si tenemos un balón de básquet, que casi todo el mundo ha tenido un balón de básquet en su mano, imagínense un piojito en el balón de básquet. Bueno, él no va a ver plano, pero es porque tenemos incluso ahí la escala equivocada. Tendría que ser 100,000 veces más pequeño el piojito para considerar la escala de un humano. Entonces, ahí sí ya vemos las cosas planas, pero como bien comentaba el doctor, a 5 kilómetros ya empieza a notarse la curvatura y es lo que vemos en los mares. Cuando estamos en la playa, en cualquier playa que todos hemos ido, la mayoría de las personas, podemos ver los buques que de repente aparecen de la nada, ¿sí? Y no es de que vayan saliendo, se ve que van saliendo, pero sí. ¿Por qué? Porque la Tierra es curva. Y aquí viene un experimento muy interesante que se realizó en un documental de Netflix hablando sobre la Tierra plana. Beyond the Curve se llama en inglés. Tan plana como un encefalograma, se marcó en español. Y viene el experimento precisamente de un grupo de terraplanistas que lo hacen en un lago. Ponen barcazas a varios kilómetros de distancia y consiguieron un láser caro, muy caro. ¿Por qué? Porque el láser, como toda la luz, tiende a abrirse. Lo que lograron es un láser potente que no se abría tanto el haz a la distancia. Entonces pusieron agujeritos en tablas y a la misma altura, ¡pum!, pasó el láser, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, ya no. Y dicen, ¿qué pasa? Pues que tenemos que mover la cámara para ver si vemos el láser. Y entonces cuando mueven la cámara se ve la luz del láser y ¡ops! ¿Qué están demostrando? Que sí hay una curva. En el agua, ¿cómo logras que el agua no sea plana? Porque se adhiere a la tierra, ¿sí? Y ahora me dirían, ¿pero por qué no se cae si está de cabeza? Así es, bueno, por la gravedad y la escala también. Si tomamos una naranja y la metemos en un recipiente con agua y la sacamos, se queda húmeda la piel de la naranja. A esa escala es el grosor de los mares, la profundidad de los mares que tenemos en la Tierra, ¿sí? La Tierra decimos que el 70%, 80% es agua. No, la superficie está cubierta de agua, pero es una capa súper delgada, de la capita de una cebolla, digamos, ¿no? Entonces, no es tanta el agua que tenemos en la Tierra y por esa propiedad que lo acabamos de mencionar, la gravedad, cuando tenemos mucha masa, se atrae más masa. Y eso lo describió muy bien en un experimento en inglés Cavendish, hace que 300 años más. 300 años, ¿no? Con unas bolas de plomo grandes y entonces puso unas más pequeñas y ¿qué pasa? Que solitas se mueven hacia la más grande, ¿sí? Entonces ahí demostró la atracción de la gravedad y después pues, Newton lo puso matemáticamente de una manera preciosa y viene todavía otro principio que es el del equilibrio hidroestático, que es el que nos permite ver ahorita la luna preciosa. Y si tú ves, no es un disco, se ve la forma esférica. Si nosotros agarramos un telescopio, podemos ver los demás planetas y son esféricos. ¿Por qué solo la Tierra tendría que ser plana? Ese sería lo más difícil de explicar, ¿no? Y tengo aquí un experimento muy simple, sencillito, que todos los niños hacen casi siempre cuando hay fiestas, de preferencia, incluso aquí en este sitio se hacía esto. Y vamos a ver el equilibrio hidroestático aquí funcionando, ¿no? ¿Por qué si lo hago 1000 veces no me va a salir una burbuja plana? Porque las burbujas son redondas. Son redondas por el equilibrio hidroestático, ¿sí? Cuando las fuerzas son iguales, se va a repartir igual hacia todos lados. Entonces, físicamente es imposible. Y por ejemplo,
En este caso, que hay teorías fundamentadas científicamente en la que dicen que en el inicio de los planetas incluso llegan a ser planos. Ya después, con el tiempo, se han estado formando esferas. ¿No podría ser que la Tierra está en ese proceso todavía? Porque después se muestra ovalada la Tierra. En algunos dibujos no te la muestran esférica, sino ovalada. Seguir la evolución de los planetas es un poco difícil, pero sí se puede seguir la evolución de otros astros, que hay muchos más y podemos hacer abajo, como las galaxias. Las galaxias comienzan de una forma nebulosa, inclusive no tienen una forma definida, como nubes de polvo y gases, ¿no? Y conforme adquieren un movimiento rotatorio, comienzan a tener después una forma ovalada. Y después de miles de millones de años, pueden alcanzar la forma de un disco, que sería el equivalente de la Tierra plana, como bien lo mencionas, ¿no? Pero no para ahí la evolución de las galaxias. Nosotros ya pasamos ese periodo ya. Pasamos ese periodo porque las fuerzas de acreción, así se llama el proceso que hace que la materia del universo se junte y forme una masa planetaria, obra en dos direcciones, en espiral, en dos direcciones. Es decir, trae la materia de dos lugares. Por eso tenemos dos polos en la esfera de la Tierra. Bueno, en realidad hay más polos magnéticos, pero los más fuertes son los dos primeros, el polo norte y el polo sur. Pero ese movimiento de espiral que concentra la materia hace que al final tengamos finalmente una esfera en el núcleo. Y lo demás se va perdiendo porque ya lo jaló la espiral. Y por eso desaparece el disco y se forma una espiral. Pero de ahí se da el siguiente paso. Por ejemplo, Saturno tiene discos, Júpiter tiene discos, tiene anillos. No se alcanzan a ver a simple vista, pero en los telescopios modernos se alcanzan a ver. Otra vez comienza el ciclo de regreso, se comienza a desintegrar. Esa esfera se achata por los polos, que es el caso de la forma de la Tierra en este momento de su evolución. Es una esfera, pero es achatada, ya no es tan esférica. Y entonces, conforme más rápido gira, cuando va cambiando de órbita, gira más rápido y entonces comienza a formar discos y a expulsar lunas, satélites. Por eso es que Júpiter, Saturno tienen una cantidad tremenda de lunas, Urano, Neptuno. Yo soy una apasionada. Y se expanden. Y entonces, de esa manera, es el ciclo evolutivo. Pasan por un periodo, es cierto, en donde la Tierra es plana. Pero en este momento no, la Tierra es, de acuerdo al conocimiento científico prevalente, y es lo que yo también opino, es que es esférica, pero no totalmente. Y ya está achatada por los polos. En algún momento fue una esfera perfecta. Ya no estamos ahí. En su evolución se comienza a achatar. Empieza a ser plana. A ser plana y en algún momento durante millones de años más puede que desaparezca. O sea, el proceso es ese. O sea, se generan discos. Al principio expulsa discos, no se hace plana totalmente, sigue más achatada. Saturno está mucho más achatado que la Tierra y va perdiendo eso. Y en algún momento muy lejano en su evolución, miles de millones de años, puede desaparecer. Ya no puede volver a ser plana porque se desintegra. Pero en este momento ya no somos ni siquiera una Tierra más o menos plana, ¿no? O ovalada, ¿no? Y ya pasamos esa etapa hace 3.000, 4.000 millones de años más. Pasamos por esa etapa, pero ahora estamos en la etapa de la Tierra. Walter, les decía, yo soy apasionada de verdad de todo lo que es el cosmos, los planetas, las galaxias, la Luna, ni me la menciones. Ahora bien, me gusta leer al respecto sobre estos temas. ¿Qué podemos decir entonces? Que los libros que han escrito sobre toda esta ciencia, sobre todo este descubrimiento, entonces, ¿los libros mienten? Mira, yo creo que no se debe de ver como una mentira o algo que en un momento se tiene que juzgar si es bueno o malo. Yo creo que es la idea de alguien en un momento que creyó que esa era la mejor opción en base a una investigación que él hizo y decidió llamarlo de esa manera. Pero si tú lees un libro de esos, dices, esto es mentira, no es verdad. Bueno, ¿qué te parece si nos contesta esta pregunta después de una pausa? Vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa Tabú. Caemos a lo mismo, ¿no? Se ve, yo he visto, pero nadie comprueba. Ese es el asunto. Y hay un personaje en Estados Unidos que logró captar la distancia entre una parte de Tijuana y una parte de Texas. A dicha distancia se tendría que ver la curvatura,
Entonces se ve prácticamente los cerros como si los estuviera viendo uno de una montaña. Mándame las fotos, compáralas. Y en Chile se ve de cabeza. Exacto. En la tierra plana es imposible. Regresamos ya de esta pausa a su programa Tabú, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Level Social Club, aquí en nuestra ciudad de Morelia. Y yo estoy ya en la duda. Sinceramente, yo ya no sé, porque inició nuestra tierra plana, ¿era tierra o no era tierra, en forma de pizza o no de pizza, que era lo que estamos hablando con Francisco? Entonces, ya posteriormente se va haciendo algo ovalado, después redondo y después, bye, se desintegra la tierra. Y si los vi, no me acuerdo. Pero sí hay que recordar la respuesta que nos estabas dando de la pregunta que te hizo Walter. Vale, Walter. Venga. Bueno, yo, como le decía, yo considero que sí, cada quien tiene sus posturas y sus puntos de vista. Yo estoy pues totalmente convencido, ¿no? De que para mí la Tierra es plana. Hay muchos experimentos que los ha hecho gente emprendedora y entusiasta, así como un servidor. Y han grabado en las cámaras de los aviones, han grabado con cámaras cuando van durante un vuelo. Y hay un personaje en Estados Unidos que logró captar la distancia entre una parte de Tijuana y una parte de Texas. A dicha distancia se tendría que ver la curvatura. Entonces se ve prácticamente los cerros como si los estuviera viendo uno de una montaña. Entonces hay muchos puntos donde podemos nosotros discrepar. Y así como ellos comentan, ¿no? Pues ahorita el experimento de la burbuja, pues también el compañero lo comentó, es debido a que existe una parte en un costado y otra en otro para que en el centro exista una creación de algo. Tiene que haber siempre un equilibrio, y ese equilibrio de lo que comentaba también el electromagnetismo, no se ve, pero sí se aprecia porque hace esa formación. Entonces, si en una parte existe el polo positivo y en otra parte el polo negativo, todo lo que exista dentro de ese alcance de esas ondas electromagnéticas, pues van a tender a adoptar esa forma. Luis Miguel, ¿qué piensa? Yo no estoy convencido para nada porque, les digo, durante 40 años he sido practicante de mi disciplina, geografía. He hecho mapas, tú tienes un atlas. Sí, claro. Y para poder hacerlos con precisión, esto proyecciones. Una proyección significa proyectarlo de una esfera a un plano. De otra manera, las áreas saldrían distorsionadas, las distancias serían subestimadas, los ángulos saldrían mal. Entonces, la única manera que tengo de hacer un mapa correcto es proyectar de una esfera, de una superficie curva, a un plano. Y esas son las proyecciones cartográficas, y lo he hecho durante tantos años. Entonces, no estoy nada convencido. De hecho, tan poco convencido estoy de que tengo una pregunta directa para ti. Venga. Sobre un tema que trataste, pero no lo explicaste, pero sigo sin convencerme, porque el tema de la sucesión del día y de la noche. Porque lo explicaste de alguna manera. Pero, por ejemplo, yo hace algún tiempo tenía un trabajo con un colega en Corea del Sur. Y teníamos llamadas, ¿no? Y yo le llamé un lunes por la tarde, ya era como las 7 de la tarde noche, ¿no? Y cuando él me contestó, y en su pantalla de esto, era de día, al otro día, y estaba el sol resplandeciente, pero no solamente había día y sombra, como tú lo explicaste, más o menos, sino de que era otro día. Ya no era lunes para él, era martes. Entonces, ¿cómo podrías explicar eso, Walter? Llegaste a un punto medular de la parte donde el mapa que existe se discrepa un poco, y aquí es donde interviene el experimento que ya realizaron varios personajes, donde el mapa como tal que tenemos es una proyección que hizo Mercator, que es el que se utiliza hoy en día, que él agarró la naranja, la partió en gajitos y los hizo planos. Cada plano corresponde a un uso horario y dijo, bueno, de aquí para acá son ciertas coordenadas y así, ¿no? Entonces, eso partió de la idea de que era una naranja. Sin embargo, hay mapas mucho más antiguos, de 1800, está el mapa de Gleason, Alexander Gleason se llama, es de 1849, donde él le muestra cómo es la forma de la Tierra.
Si tú proyectas la luz solar en un punto donde dices que hay luz en Corea y luz acá, te vas a dar cuenta de que los puntos donde está convergiendo la luz no concuerdan con el mapa de la Tierra esférica. Entonces, es por eso que les hacía yo hincapié que dependiendo de dónde proyectaras la luz, si estamos en un plano, no en una esfera, en un plano, y la luz se proyecta, se va a colocar el haz de luz dependiendo de la longitud a la que se encuentre, de donde viene la proyección de la luz. Entonces, si fuera una Tierra esférica, la luz chocaría aquí y por ende acá no habría sombra. Perdón, habría sombra, no habría luz. Sin embargo, como es plano, ¿qué distancia hay de donde estabas tú a donde hiciste la llamada? Y entonces, ¿por qué comentas que había luz? No, pues yo creo que tremenda, ¿no? Porque sería otro día, como tú lo dijiste. Sí, pero es otro día y eso es lo que no es explicable. Yo puedo admitir esta explicación que tú me das del haz de luz en una superficie plana, pero lo que ya no es coherente es la parte de que es otro día. Entonces, eso no concuerda con lo que yo observé directamente, escuché y vi, ¿no? Y él me dijo, no, pues yo estoy aquí en el martes a las 10 de la mañana, tú estás a las 7 de la noche. Un día antes. Sí. ¿No? Otra parte también importante es que yo creo que muy poca gente es observadora de cómo se comporta el Sol y la Luna en los movimientos. El día de hoy, por ejemplo, el Sol está acá, la Luna está de este lado y a la Luna se le ve una parte que le hace falta que se proyecte, digamos que su superficie. Cuando uno va en un trayecto, por ejemplo, de aquí a Nayarit, hay una parte donde cambia el horario, que es por ahí de Santa María, se llama. Bueno, en esa parte, si yo invito también a la audiencia que no me crea, ¿no? Que diga, no, pues él está equivocado, la Tierra es ok. Pero los invito a que un día observen el Sol. Como cuando tú vas en un trayecto largo, en un cambio de uso horario, el Sol se mantiene en la misma posición. Si tú vas de Morelia a Guadalajara, te llevas el Sol aquí y lo ves caer o ocultarse. Y en ese viaje, ¿no? En ese viaje se va en el sentido de aquí a Nayarit, se va del lado izquierdo, ahí se mantiene y se va para aquel lado. Entonces, ¿cómo es posible de que si se supone que hace una órbita la Tierra alrededor del Sol, entonces cómo suceden esos fenómenos en un plano que generó un sujeto, como te lo comentaba, que Mercator agarró y lo repartió en un plano? No puedes proyectar, para mí no hay una conexión entre el fenómeno que yo estoy observando trasladado a un plano. Entonces, la Tierra que no gira alrededor del Sol, ya estaríamos así. ¿Y qué pasaría el agua? ¿Qué hay abajo? Entonces, si es plana. Yo ya me confundí. Es una parte complicada, muy, muy complicada. Y afortunadamente ahorita tenemos la tecnología para resolver más fácil. Caemos a lo mismo, ¿no? Se ve, yo he visto, pero nadie comprueba. Ese es el asunto. Si, por ejemplo, ustedes están viendo la Luna y tienen un amigo por Facebook, por WhatsApp, por lo que sea, en Chile, en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, dígale, oye, estoy viendo la Luna, tómale una foto. ¿Cómo la ves tú? Mándame las fotos, compáralas. Y en Chile se ve de cabeza. Eso es. En la Tierra plana es imposible. Debería de verse siempre igual. Porque aparte, la Luna, como él argumenta, tendría que estar muy cerquita de la superficie, tanto que sería más grande la distancia en el disco de la Tierra que hacia la altura de la Luna o el Sol, ¿sí? Entonces, tranquilamente ya cualquier avión, como les decía, podría ver el Sol de espaldas o la Luna de espaldas, con esa altura que ya se supera tranquilamente. Pero no solo eso, sino que sería imposible verla en Chile o en Morelia al mismo tiempo. Además, eso tiene que ver mucho, supongo, con la época del año, las estaciones, ¿no? Y también, digo, las latitudes, etcétera. Las estaciones no se pueden explicar en una tierra plana. Exacto. Simplemente, ahorita nosotros estamos entrando a la primavera y en Argentina están en el invierno. ¿Sí? ¿Cómo lo explicas? Sería igual para todo el planeta, ¿no? La gravedad, desde ahí empezamos. La gravedad, si la Tierra fuera plana, la gravedad sería igual para todos. Se podría medir con experimentos sencillos, con péndulos, y podrías ver que la gravedad sería exactamente la misma en cualquier lugar. Pero ¿qué pasa? Tenemos depresiones, tenemos alturas que cambian. Aquí y en Santa María hay una variación en la gravedad. ¿Sí? Porque hay 100 metros de distancia en altura.
Si lo medimos arriba de un avión, va a ser diferente la atracción de la gravedad. Mientras más lejos estemos de la superficie, menor va a ser la atracción de la gravedad. Si fuera plana, sería idéntica en todos lados y eso lo podemos comprobar tranquilamente. Y aquí es el asunto, ¿no? Caemos en el yo vi, yo sentí, pero no comprobé. Paco, pero es que es muy difícil comprobarlo realmente, porque no todo el mundo podemos, por ejemplo, viajar al espacio y decidir, ¿verdad? No, sí, mira, sí se ve esférica. Pero por eso están las personas que investigan. Pero es lo que dice académicos, Walter, ¿no? o sea, a mí compruébamelo con fundamentos. Bueno, vuelvo a... Para que yo lo vea al igual que muchos que piensan que es plana o que es redonda. Volvemos al experimento de Eratóstenes. Ustedes hagan el 18 de mayo, aquí en la ciudad de Morelia, o es más, mañana al mediodía, pongan una botella en el suelo, tomen una foto y pídanle a alguien que esté en Zacatecas, Guadalajara, San Luis Potosí o más lejos en Cancún. ¿Alguien tiene un amigo en Cancún? Mándenle por Facebook o por WhatsApp. Mándame en este momento la foto de tu botella. Yo me puedo ir a Cancún. Y podríamos ir. Yo me puedo. Incluyo, ¿no? Podríamos ir a Cancún a hacer el experimento y nos hablan ustedes desde acá. Vemos la sombra en el mismo momento, ¿sí? Okay. Y eso solo se explica, como les decía, con el modelo de Eratóstenes hace más de 2000 años, ¿no? Bueno, vamos a ir a unas preguntas rápidamente porque el tiempo ya se nos vino encima y creo que no vamos a llegar a una conclusión y nos llevaría más tiempo. Ya tenemos muy poco tiempo. ¿Los terraplanistas son mentirosos o quién miente, Walter? Ok, yo creo que es una pregunta difícil de responder porque todos tenemos nuestros argumentos que creemos que son válidos. Como ellos se basan en la experimentación y en lo que la ciencia dice y es válido. Sin embargo, también la ciencia ha demostrado que algunas veces no son las cosas como dice ser. Entonces, yo creo que no es un ataque, no es quien tenga la razón ni nada. Como yo lo dije desde el principio, pues son posturas, son ahora sí que experimentaciones y pues el tiempo dirá quién tiene la razón, ¿no? ¿Tienes otra pregunta? Así es. ¿Qué pueden decir acerca de la conspiración mundial? Bueno, pues sucede lo mismo, ¿no? Son ideas simplemente. No es, vamos, conspiraciones ha habido siempre del yo creo que, pero no puedo comprobar que. Ahorita con la comunicación que tenemos es fácil comprobarlo. Busquen ustedes a alguien que viva en Canadá, lo más cerca del polo ártico. ¿A qué hora se oculta el sol y a qué hora se está ocultando ahorita aquí en Morelia? ¿Sí? Simplemente el sol de medianoche, ¿cómo lo explicaría un terraplanista? Estando comunicado precisamente con alguien del Ecuador, ¿sí? ¿Cómo explicas que yo veo el sol tranquilamente aquí y acá ya no lo estoy viendo? ¿Sí? Si usamos un poquito de geometría nos daríamos cuenta de que no es posible que la distancia abarque eso, porque como él comentaba, es como una lamparita que va iluminando la Tierra así. Sí, pero esa lamparita te describe un cono de luz y ese cono de luz te da la distancia. ¿Sí? Si aplicamos un poquito de geometría de hace 2000 años de Euclides, pues bueno, nos va a decir que eso no se puede hacer. ¿Sí? No es posible. Entonces, necesitamos también ser un poquito tajantes y decir, mira, tu modelo no sirve. Bien, ¿Sí? bueno. No funciona. ¿Sí? La verdad, siento decírtelo yo a esta temprana edad, pero tu modelo no sirve, no funciona. Y está bien que de repente digamos, sí, está bien, si tú te crees cebra, está bien que seas una cebra, pero no me pidas que yo crea que tú eres una cebra. Bien, pues tenemos que llegar a la conclusión rápidamente. La tuya, Luis Miguel, Sí, por favor. En realidad, la Tierra es esférica de acuerdo con la ciencia moderna, ¿no? Y no hay otra teoría que pueda argumentar tan tajantemente acerca de la forma de la Tierra, ¿no? Los terraplanistas pueden tener su creencia y su opinión, pero es eso, una creencia basada en algunos experimentos. Pero hay mucha más prueba, muchos más conceptos sólidos en la prueba de la Tierra como una esfera que en la Tierra plana. Y de momento es así. ¿Redes sociales para estar en comunicación? Bueno, la página de mi dependencia, que es www.siga.unam.mx. Francisco.
Bueno, en redes sociales como Francisco Alcaraz o Onix Divulgación de la Ciencia. Así es, Walter. En el correo, ya lo pasé por ahí, es wato6192@gmail.com. Los que quieran agregar, pues por ahí platicamos. No, aquí ya hay un camarógrafo que ya... Sí, aquí hay uno de mi equipo, sí, podemos saber más. Yo creo que... Pues la pregunta se queda al aire, ¿no? Y ya quien quiera investigar y salir de estas dudas, porque yo sé que quedaron todavía más en el aire, pues usted va a tener la última palabra. ¿Creen que la Tierra es redonda o es plana? Así es, así que bueno, pues así llegamos al final de este programa. Lo esperamos en las próximas emisiones. Recuerde que es la 5ª temporada de Tabú. Hasta luego, nos vemos en nuestra próxima emisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó